Estamos hablando de la humildad, mansedumbre, en relación con la obra de Dios, ¿sí? En relación con la obra de Dios. Y decíamos algo que yo creo que necesitamos confirmar o afirmar mejor en esta noche, algo que es definitivo. Para poder recibir uno algo de Dios, algo que realmente sea de Dios, necesitamos desarrollar esa disciplina que nos haga mansos y humildes delante de Dios. Es un trabajo muy serio sobre la vida suya, un trabajo muy serio sobre la vida mía, para que nosotros podamos recibir de Dios algo, cosa que Dios nos dé, cualquier cosa que Dios nos dé, demanda trabajo creciente en humildad y disciplina, hasta el punto que las expresiones más poderosas de la generosidad de Dios con nosotros demanda de nosotros la disciplina de la humillación. Y solo después de humillarnos vienen las expresiones generosas de nuestro Dios. La Biblia lo menciona y ya lo habíamos trabajado. Eso de Jesús según el poema de Filipenses 2. Ya. Un hombre que se despoja a sí mismo. Un hombre que se humilló hasta lo sumo. Es decir, tomó por iniciativa renunciar al máximo a la satisfacción de lo que le representaba, digamos, honra, respeto, dignidad. Renunció cuando fue demandado a ese nivel, porque las cosas llegan como demandas de la vida. No es humillarse por humillarse, es que la vida lo demanda, la vida lo exige. Y Jesús fue exigido en extremo y no se guardó nada. Tuvo la estructura, tuvo la disciplina, la mansedumbre, la humildad de renunciar a todo. Y solo después que él hace ese ejercicio en la cruz del Calvario, porque es un ejercicio de disciplina. Él no va con una cruz al hombro simplemente por complacencia. Él va con una cruz al hombro aceptando la experiencia como una dura disciplina. La disciplina que aceptó, asimiló, no renegó, no se sintió
maltratado, no se sintió agredido, aunque hicieron con él lo que quisieron, porque estaba exigiéndose al máximo en disciplina, humillándose hasta donde más se puede humillar un ser humano. Aleluya. ¿Ah? Es así como se construye la humildad, hermano, se construye en actitudes diarias. Que usted va por la calle y alguien le dice una palabra ofensiva. Los hermanos que manejan carro, que manejan moto, van por la calle y alguien hace una cosa loca, irresponsable, y fuera de eso, de ser el agresor, es altanero y ofende y dice cosas terribles. Y hermanos, los hermanitos tienen aguante de, digámoslo así, de pandero, ¿no? Que medio los tocan y se desmoronan, no soportan, no resisten, y uno oye a los hermanitos decir todas las sandeces que todo el mundo dice, y luego se justifica diciendo, pues es que como atrevido él, ¿no? ¿Cómo así que hace todo lo que hace y para colmo me agrede, me ofende? Ah, es que él cree que él puede libremente decir lo que le da la gana. Conmigo no, conmigo no. Los he visto bajarse del carro, ofendidos, ¿ya? Los he visto bajarse del carro con ganas de agredir a la otra persona. Entonces uno dice, una pequeña prueba de esas, una demanda de la vida sencillita, que con un poquito de análisis cristiano tiene que decir ese creyente, oiga, estoy siendo probado. Pues, como solemos decir nosotros, el diablo no me va a sacar de casillas. De modo que guardo silencio y Señor, perdónalo y Señor, guárdame. ¿Sí? La vida nos hace la demanda. La vida nos hace la demanda. Pero hermanos, estamos viviendo una época, y especialmente aquí en Colombia, en que todo el mundo es intocable. Todo el mundo es intocable y todo el mundo medio lo roza, entonces ya está a punto de agredir y a punto de reaccionar. Y nosotros los cristianos no hemos entendido que son las oportunidades de perlas que nos sirve la vida para construir la humildad, mansedumbre. ¿Me están oyendo, hermanos míos? Ah, hermano, Jesús fue con una cruz al hombro, recibiendo maltrato injusto, y estaba convencido que el deber de él era humillarse hasta lo sumo. Y solo después de eso viene la expresión generosa de la gracia de Dios, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. Solo después, nosotros
dejamos de recibir muchas expresiones de la gracia divina porque la demanda mínima que se nos hace no estamos en condiciones de desarrollarla, de exigirnos, de comprometernos a ese nivel. Y todo queda como un plan de Dios propuesto con una bendición posterior maravillosa, con abundantes expresiones de la gracia divina, porque nunca llegan a nosotros. Pues nosotros abortamos el programa por nuestra actitud defensiva, agresiva, altiva, soberbia. Nuestra actitud pretenciosa. Y Dios se queda con la mesa servida, porque los invitados que somos nosotros no llegamos. Eso es algo clave en esto, y por eso les decía que precisamente apoyándonos en los textos de Santiago, en el capítulo 4, versículo 6, ¿recuerdan? Lo mencionábamos hace 8 días. Y la primera carta de Pedro, en el capítulo 5, versículo 5, donde el texto nos muestra que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, nos evidencia que la gracia de Dios es un mérito exclusivo de las personas que se trabajan en humildad y mansedumbre. ¿Ya? Solo allí se expresa la gracia. Y quiero confirmar la idea, porque es que hay muchas cosas retenidas a favor nuestro que no nos llegan porque nosotros no hemos hecho el más mínimo trabajo sobre la estructura de nuestra vida para colocarnos en la actitud y en la postura existencial que haga que de las manos de Dios fluya su gracia, enriqueciéndonos de todas las posibilidades para nuestro bienestar y para el bienestar del mundo, ese mundo que está alrededor nuestro, que está dependiendo de todo lo que Dios a nosotros nos dé. El mundo necesita recibir de Dios y el mundo no recibe de Dios a través del mismo mundo. El mundo recibe de Dios es a través de los creyentes, a través de la iglesia. Y si la iglesia detiene la gracia, porque la iglesia no se ubica en el lugar suficientemente dispuestos en humildad y mansedumbre para que la gracia fluya, hermanos, ni la iglesia ni el mundo recibe nada. Y nosotros estamos en mora de bendecir esta sociedad, de enriquecer esta sociedad con las expresiones del poder y la gracia divina, para que algo de Dios esté fluyendo aquí y la gente tenga oportunidad de liberarse y de sanarse de todo el daño que social y culturalmente aquí se ha hecho. El único que sana las heridas de la historia es Dios. Oigan lo que estoy diciendo, el único que sana las heridas de la historia. Todas esas cosas que vienen de atrás agrediendo, dañando, desestabilizando, destruyendo los corazones, destruyendo las mentes de las personas, eso no se resuelve así con pañitos de agua tibia como se trata de manejar
a través de la simple educación cultural o a través de soluciones de índole político. Hermanos míos, no. Esas cosas solo se pueden resolver cuando Dios mete su mano. Y Dios mete su mano cuando su gracia fluye a través de la iglesia. Y entonces van apareciendo condiciones maravillosas de suplencias de orden moral, suplencia espiritual que va tocando gente, mucha gente alrededor nuestro va siendo tocada por las actitudes y las posturas nuestras, por donde Dios va fluyendo su gracia. Pero necesitamos cada día bajarnos más, bajarnos mucho más, humillarnos mucho más, porque solo así fluye el poder de Dios. No hay otra ruta. Y por eso insisto que hay que trabajar muy de fondo el asunto. Decíamos que la gracia no llega a través de soberbios, porque para que sea gracia, tengo que reconocer que me lo están dando. Tengo que aceptar que eso no me lo gané. No es una cosa que alcancé por derecho y por tanto yo no puedo reclamar ningún territorio como cosa de mi propiedad. Lo único que me queda en la gracia es vivir agradecidos. Vivir agradecido es tener la disposición para decir es que eso no es mío. Eso es de Dios. Lo que tengo no es mío, eso es de Dios. Lo que he logrado, no lo he logrado yo, lo ha logrado Dios en mí. Lo ha logrado la gracia de Dios en mí. Esas son las palabras del apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, en el capítulo 15. Primera carta a los Corintios, capítulo 15. El apóstol Pablo está mostrando las condiciones de su ministerio apostólico. Y dice en el versículo 9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Aleluya. Por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero aclara, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Aleluya. No se atribuye mérito, no reclama derechos, simplemente se siente beneficiado de algo que le llega sin que haya habido suficiente mérito para recibirlo y por tanto se vuelve deudor eterno de la gracia divina, en cambio de persona convencida de todas las cosas que tienen que ver con sus honores, con sus derechos y sus privilegios, porque sabe que nada de lo que tiene es suyo, porque todo lo ha recibido. Hermanos, dar ese paso reclama trabajo. Y uno tiene que trabajar todo el tiempo.
porque todos tenemos la tendencia por crianza cultural y crianza familiar, la tendencia de ir buscando los espacios donde la honra que nosotros tenemos se nos atribuya como derecho, como mérito y como conquista. De hecho, el mundo hace eso. El mundo en su lisonja está todo el tiempo señalándonos como merecedores de las cosas que nosotros tenemos y las cosas que nosotros alcanzamos. Y vaya el trabajo duro que tenemos que hacernos para bajarnos de ese lugar y darle ese territorio solo a Dios, reconociendo que nada de lo que tenemos ha llegado por el mérito nuestro, sino que ha sido la gracia de Dios. Eso es trabajo, esa es la disciplina, esa es la disciplina. Cuando usted siente que se está subiendo, y es lo común en nosotros, que nos vayamos subiendo poco a poco, usted tiene que desinflarse a usted mismo. Ese es el trabajo espiritual, ¿ya? Ese es el trabajo de autohumillación, desinflarse a usted para que de pronto, por ese colocarse usted tan arriba, usted termine perdiendo todo lo que de Dios puede recibir, porque se corta el flujo de la gracia divina, porque su actitud arrogante no le da espacio a Dios para trabajar con usted, para usarlo a usted. ¿Ven? La gracia, entonces, es la generosidad de Dios para la vida de aquellos que se consideran siempre rodeados de una buena voluntad que viene de más allá de sus propias capacidades. Así es. Y usted tiene que estarse convenciendo de eso. Cuando usted comienza a hablar y comienza a darse ínfulas, o cuando usted comienza a hablar y comienza a compararse para mostrar su ventaja frente a los otros, es el momento en que usted se hable a usted misma, a usted misma o a usted mismo y se baje y diga, ¿qué te pasa? ¿Qué te está sucediendo? ¿De qué presumes? ¿Qué estás pensando? ¿Por qué te ves así? Si nada es tuyo. ¿Ya? Si nada es tuyo. ¿Y por qué te comparas con otro si lo que tienes te lo dieron? No hay mérito para compararlo. Y si el otro no alcanza a ver que lo que tiene tampoco es suyo, pues es el problema de él, no debe ser el tuyo. Y si esa otra persona se muestra arrogante en el manejo que hace de su presunción, entonces déjelo en su presunción. Usted dele a Dios el honor que Dios debe recibir, la honra, la gloria y la alabanza que Dios debe recibir. ¿Ven ustedes? Es algo que nosotros debemos identificar bien en argumentos bíblicos significativos, grandes ideas doctrinales. Y cuando hablo de doctrina estoy hablando de cosas que sirven para la práctica de la vida. ¿Ya? Grandes ideas doctrinales se han forjado alrededor de este principio. El texto de Mateo en el capítulo 5, en la bienaventuranza, la primera gran bienaventuranza dice, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Sí? ¿Sí dice así? ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. Observen ustedes que ese término pobres en espíritu, esta idea de la pobreza que abre la puerta de las bienaventuranzas, está hablando de eso, ¿no? El reconocimiento que hace una persona de que todo eso
que tiene, que maneja, que administra. Todo eso no es suyo, que eso es de otro. Y al ser de otro, él no debe verse más que la persona más pobre de esta vida, que ha estado rodeado de una poderosa gracia que le ha dado mucha bendición. Gloria a Dios. Ese es el principio de pobreza. Sí, nada es mío. Yo no tengo nada. Y usted puede tener todos los millones del mundo en su cuenta, a su haber. Y usted tendrá que decir, eso no es mío. Y el trabajo duro es meterse en la cabeza el convencimiento de que realmente no es suyo. Que usted lo administra, que está su nombre, pero usted no es más que alguien en el que la gracia de Dios se ha dado de tal forma que Dios le ha permitido que a sus manos llegue lo que ha llegado. Pero usted sigue insistiendo y luchando internamente con esa elaboración prejuiciada que le da la sociedad, la cultura, el mundo. Usted tiene que luchar contra eso y decir, no te creas, bájate de allí, porque eso no es tuyo. Y vive siempre agradecido de todo eso que te han dado, pero no te apropies. ¿Sí me están oyendo bien? ¿Cuánto lo hemos trabajado? ¿Cuánto seriamente se ha trabajado eso? ¿Cuántas veces nosotros de rodillas le decimos al Señor, Señor, necesito que me ayudes, porque Señor me las estoy creyendo, me las estoy creyendo? Por ejemplo, cuando una persona comienza a sentir que es imprescindible para algo o es imprescindible para alguien, y de hecho lo puede sentir porque se lo hacen sentir, porque se lo confiesan, porque se lo declaran, y no es lo que le digan a usted ni el sentimiento que esté expresando otra, la realidad es la que usted asimila, la que usted acepta, y ese es el trabajo de humillación, y ese es el trabajo de estructurar la humildad y estructurar la mansedumbre, y de rodillas se tiene que trabajar. Señor, por favor, ayúdame, porque me las estoy creyendo. Y no es así, Señor. Y no quiero perder la gracia tuya, afectado por este sentimiento de derecho, por este sentir de poder y de posibilidades en relación con los intereses personales míos. De hecho, ese es nuestro fracaso. Y en la forma como se identifica la figura, porque es una figura, se identifica la figura, ese fue el problema de Satanás. Ese fue el problema del diablo, así como se identifica la figura. ¿Ya? La soberbia, el convencimiento, eso de llegar a pensar que Dios no es necesario,
o en la elaboración que hace Génesis, en el capítulo 3, es que Dios tiene envidia o Dios tiene temor de que ustedes como que le asalten el territorio de poder y por eso los quiere tener allá sometidos. ¿Ve? Nuestro pecado está allí, nuestra dificultad para recibir de Dios está allí, nuestro inconveniente para sostenernos en la fe cristiana está allí, nuestros conflictos relacionales a veces dentro de la misma iglesia tienen que ver con eso precisamente. Y ya nosotros vamos, hermanos, construyendo nuestro propio infierno, porque el ego nuestro nos está acercando de tal manera que llega un momento en que nuestro sentir nos pone a distancia de los demás, y eso es un infierno. Eso ya es una condenación. Se nos pierde el gozo de la comunión, se nos pierde el entusiasmo del encuentro. Sentimos a los demás como rivales, a los demás como competencia. Nos damos cuenta que necesitamos de pronto cortar cabezas para poder tener garantías de comodidad. Todo un juego que nos va alejando del gozo de tener la expresión de la gracia de Dios sustentando la vida nuestra sin que tengamos que envidiarle nada a nadie y si que tengamos que ponernos en competencia con nadie. Sin tener que ponernos a alegar derechos en un territorio que si Dios no es el que defiende, nada vamos a lograr nosotros. Aleluya. Los pobres en espíritu. La pobreza de Jesús. Eso es lo que nos dice el apóstol Pablo. Miren ustedes las condiciones de Jesús, el cual siendo rico se hizo pobre para que a través de su pobreza nosotros pudiéramos ser enriquecidos. Insisto en esa idea del texto. A nosotros no nos enriquece la riqueza de Jesús. A nosotros nos enriquece la pobreza de Jesús, porque esa pobreza de Jesús permite que todo el poder de Dios nos llegue completo a nosotros. Desde su riqueza, Jesús nos puede dar cosas muy grandes, pero desde su pobreza, el no aceptar que de Él es algo, que Él es el dueño de algo, que lo que fluye en Él es de Él, sino reconocer que todo lo que se está dando en Él viene del Padre y por tanto hacerse la persona mejor dispuesta para que el Padre surta al mundo a través de su vida. Eso es lo que hace que la grandeza de Dios se exprese en este mundo, que la gloria de Dios está en medio nuestro, porque hubo un hombre que aceptó su pobreza extrema para ser enriquecido con todo lo que viene de Dios. Aleluya, aleluya. Espero que me estén entendiendo la idea. ¿Ya? Nosotros vivimos, hay un título de una serie en películas que se llama así, Juego de Tronos. Y en lo que yo presumo, porque nunca he visto nada de eso, lo que yo presumo es que son muchas personas
luchando por tener el poder. ¿Sí? Por un solo trono, exactamente. Pero mucha gente, y mucha gente alegando sus poderes o mostrando sus poderes, sus méritos, sus capacidades. Yo me imagino el asunto desde esa perspectiva porque eso es lo que hacemos nosotros. ¿Ya? No es extraño que aún en el medio religioso haya un juego de tronos todo el tiempo. La gente mostrando sus virtudes, sus ventajas, sus capacidades, sus méritos de formación, sus manejos intelectuales, sus manejos económicos, sus influencias. ¿Detrás de qué? Y Dios, con un surtido lleno para enriquecernos de Él, todos los ambientes nuestros, Dios diciendo, ¿y en dónde coloco esto? Si estos están tan entretenidos en su afán de poder, de grandeza, de honores, de respeto, de honra, que ninguno me sirve, ninguno está dispuesto, no cuento con ninguno. ¿Cuántos siglos de riquezas divinas guardadas? Porque la sociedad humana no se presta para recibir de Dios una humanidad empobrecida en extremo, muy enriquecido con sus logros de este mundo, pero empobrecida de todo lo de Dios, de modo que por eso no les queda más camino que el espíritu de los ateos, que los intereses simplemente intramundanos, porque lo otro se perdió hace mucho tiempo. Y el problema no es del mundo por el mundo, el problema es de los llamados religiosos, de los que manejan las posibilidades del encuentro con lo de Dios, porque ellos no se han prestado para nada, porque están metidos todos en su vanidad y en su cuento, porque nunca han hecho un mínimo trabajo para desarrollar humildad y mansedumbre. Aleluya. Ese es el sentido bíblico de la debilidad que permite el fluir del poder de Dios. Lo leíamos en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12. El apóstol Pablo hace una genial interpretación de su experiencia psicológica alrededor de una dificultad física. Posiblemente tenía una limitación física. Algunos creen que era su limitación visual. Tenía problemas con los ojos. Para Pablo, el hombre, el ministro, el taumaturgo, el hombre de los milagros, debía ser muy humillante eso de orar por los enfermos, esperando que se sanen, y él mismo sin poder resolver un problema que tiene en sus ojos. Y entonces lo entendió de una forma extraordinaria. Dice en el versículo, capítulo 12 de la segunda carta a los Corintios, en el versículo 7, dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase indebidamente, ¿ya? No me exaltase indebidamente, para que estas revelaciones no me pusieran a mí en la posición de ese hombre que se siente el hombre más grande del mundo por lo que está viviendo con Dios. Dice, me fue dado un aguijón en mi carne, en este caso carne, no es el lado concupiscente de él, sino su condición física. Un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. ¿Cómo lo interpreta genialmente un hombre que se vive sometiendo a las disciplinas rígidas para mantener la humildad y la mansedumbre?
Ah, vea, lo que me da Dios, para que yo no me las crea, para que yo no me convenza del poder que tengo, para que no presuma, para que no crea el cuento de, hermano Pablo, usted es lo máximo. Hermanito Pablo, usted es una maravilla. Es que usted oró por mí y el Señor me sanó. Hermano Pablo, usted es un ángel de Dios. Y Pablo dijo, Dios, para que yo no me cree ese cuento, me puso un mal que me obliga a pedirle al Señor que me lo quite porque yo me siento maniatado. Hay mucha gente que le dice al Señor, Señor, ¿y cómo quieres que te sirva con esta enfermedad? Pues si te quito la enfermedad, menos me sirves. Menos me sirve. De pronto, tu enfermedad te somete, te obliga a buscarme. Porque de otra forma estarías viviendo por las nubes en la presunción de las cosas que tienes. ¿Ya? Señor, es que no hay dicha completa. Mira, económicamente yo estoy muy bien, pero qué lío esta situación de mi estado anímico. ¿Ya? O qué lío esta situación que tengo en la relación con mi familia. Qué cosa tan dura. Y nos quejamos y decimos, Señor, pero somos tus hijos. Resuélveme eso. Y no entendemos que eso es parte del tate quieto que necesitamos nosotros para mantenernos en el punto de la disciplina seria para que no perdamos el rigor espiritual que necesitamos para que la bendición de Dios siga fluyendo. ¿Eh? Que Dios a uno no le toca lo que uno quiere que le toque. Dios nos toca lo que nos duele. ¿Ya? Y allí donde está el dolor, está el bajarse. Y entonces aparece, hermanos míos, esa idea del apóstol diciéndole al Señor insistentemente, eso quiere decir 3 veces, insistentemente le he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho, ve al principio. ¿Qué le dijo Dios? Bástate mi gracia. ¿No has entendido eso? Que nada es tuyo, todo te lo doy. Pues aprende a depender de eso. Aprende a vivir en función de eso. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y dice él, por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Gloria a Dios. Lección aprendida, lección entendida, felizmente interpretada, con resultados extraordinarios en el ejercicio ministerial de este hombre de Dios. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades. Fíjese, todas estas cosas que humillan, ¿no? Todo esto humilla, ¿ya? Debilidades, afrentas, necesidades, persecuciones, angustias. Porque cuando soy débil, dice él, entonces ¿qué? Soy fuerte. ¿Y en dónde está su fortaleza? En lo que recibe de Dios. En lo que recibe de Dios. ¿Cuánto necesitamos, hermanos, en este proceso en el que Dios nos quiere moldear? ¿Y cuántas veces hemos comenzado un proceso bonito alrededor de eso? Pero llegada la demanda, cuando la demanda recrudece, caemos nuevamente. Y volvemos a las mismas. Y tendríamos que volver a comenzar.
¿Y cuántas veces hemos hecho ese ejercicio de volver a comenzar después de haber caído? Porque no estoy diciendo que hayamos cometido pecados terribles, ¿verdad? Que hayamos cometido un tremendo delito. No estoy diciendo eso. Simplemente hemos cometido el insignificante pecado de impedir que la gracia de Dios se exprese en mí. Eso no es nada. ¿Qué tanto es eso? Porque no he podido superar las demandas de mi ego, porque no he podido enfrentarme a mi amor propio, a mi soberbia y a mi altivez. Espero que esté siendo claro. Bástate mi gracia. Eso debería ser, hermanos míos, como el elemento básico de la claridad mental de un cristiano. Todo lo he recibido por la gracia de Dios. Dios me ha dado este cuerpo por gracia. Dios me ha dado estas posibilidades de mi mente por gracia. Dios me ha dado estas oportunidades laborales por gracia. Dios me ha dado el bienestar económico por gracia. Todo lo he recibido por gracia, de modo que ¿qué me queda? Sin aceptar que yo no tengo nada, aunque lo tengo todo. Aleluya. Porque nada es mío. Pero Dios me da derechos, no en términos de posesión, sino en términos de su gracia, para recibir condiciones especiales que afecten mi vida en el bienestar en el que necesito ser afectado. Espero que esta idea comience a trabajar acá en nosotros, porque yo siento que hoy Dios ha desnudado realidades de nuestra indisciplina, ¿ya? Nosotros decimos, es que a mí no me respetan. Y asumimos que el irrespeto se debe a que no ven en nosotros la dignidad que tenemos. Y si yo tengo una dignidad de parte de Dios respecto al área administrativa, yo no debo preocuparme porque alguien me respete a mí por mi dignidad, sino que me preocupa la situación de esa persona en relación con Dios. Porque todo atropello del orden establecido por Dios es un problema con Dios, no conmigo. Y yo no quiero que nadie termine siendo afectado negativamente porque está cruzándosele a los proyectos divinos. Pero yo no tengo nada que reclamar. No tengo nada que reclamar para mí. Si hacemos reclamos, que sean reclamos para la institución de Dios, para la causa de Dios, pero para mí no. ¿Está quedando claro? Hay cosas en las que uno dice, yo tengo derechos. A veces en el matrimonio la gente asume esas posturas. Que yo tengo derecho a esto, tengo derecho a esto. No, ¿qué tengo derecho? Si todo es de gracia. De modo que me doy la pela y renuncio a mi derecho y aprendo a vivir solo sustentado en la gracia divina. Gloria a Dios. ¿Me están oyendo bien?
¿Sí me están oyendo bien? Si hiciéramos lo mínimo a este respecto, hermanos, nosotros estaríamos fluyendo en Dios y Dios estaría llenando nuestras casas y nuestros ambientes de cosas tan buenas que eso sería un escándalo. Pero todo lo que hacemos es frenar y frenar porque es que nuestro orgullo, Dios dice, ese tipo es tan altivo que le suelto 5 centavos y con eso termina dándoles coscorronazos a los demás por 5 centavos que yo no le voy a dar nada. Que no tiene con qué administrar eso. Pónganse de pie, por favor. ¿Cuánto hay que trabajar, no? ¿No lo percibe? ¿Cuánto hay que trabajar? Yo les pido que cada uno se meta en esos espacios tan afectados de la vida de relación, producto de toda esa visión deformada que tenemos acerca de lo que debe ser el derecho nuestro. Y esa ignorancia, pero una ignorancia escandalosa de lo que es la gracia de Dios. ¿Ya? Una ignorancia enorme. Por ejemplo, cuando la gente habla de dar algo, la gente no lo da con la mentalidad de la gracia. La mentalidad de la gracia, decimos, es de lo recibido de tu mano, de eso te damos. ¿Sí? No es algo que yo me gané, es de lo que recibí de ti, yo doy. ¿Por qué? Porque pues voy entendiendo que ese es el sentido que tiene lo que me das, hermanos míos. Y que usted llegue a convencerse de eso y actuar consecuente con eso. La forma como Dios le va a enriquecer las posibilidades de su vida, eso no tiene comparación con cualquier cosa que usted haya vivido. ¿Ya? Muchos aquí en la iglesia los comencé a ver crecer muy bonito, pero bonito. Yo estaba feliz por ellos. Uy, apenas comienzan a aparecer esas posibilidades del éxito. Comienzo a verlos en su cuento, en sus manejos arrogantes, en su presunción, trabajando con alguien, acompañando a alguien en unos procedimientos médicos. Me aburrí enormemente de estar escuchando a la persona hablar de sus capacidades, de su superioridad, de sus habilidades, de su conocimiento. Y aunque eso es lo que uno encuentra en la profesión, las conversaciones de la gente en todos esos campos profesionales es así. Cada uno haciendo ínfulas. Usted se mete en una sala de cirugía y allí están hablando de carros, de casas, de bienes. Eso es todas las conversaciones que tienen. Pero yo somos cristianos y aquí estamos en esta sala, 2 cristianos. Ay, hermanos míos, yo perdí el interés por seguir haciendo eso, que lo hacía con el gusto de
de ir practicando y de acompañando a la persona como haciendo vínculo espiritual profesional. Yo no soporto eso. No lo soporto. Porque es que se ven grandes, se ven inmensos, se ven maravillosos, se ven fuertes, se ven poderosos. Algunos haciéndoles, digamos, fieros a otros por la casa que obtuvieron, por el carro que consiguieron. Hermanos, y eso en la iglesia es grotesco. Grotesco. ¿No? Desprecios a otros porque no tienen plata, porque no tienen la educación que ellos tienen. Todas esas majaderías, cuando decimos que todo lo que tenemos es de la gracia de Dios, ¿en qué quedan esas elaboraciones, esos argumentos bíblicos, teológicos, cuando la práctica de la vida es la de seres humanos comunes y corrientes que creen que se ganaron el cielo por su esfuerzo y por su derecho? Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos dé todavía una oportunidad, porque hay gracia reservada para todos aquellos que aprenden a trabajarse en una continua humillación de sus pretensiones y cambian totalmente sus enfoques y su mentalidad para darle a Dios el lugar de gloria que Él se merece. Espero que esto nos ponga alerta. Padre eterno, te doy gracias por esto que nos has permitido entender, por esto que nos has permitido referir, Señor, en este trabajo de orden espiritual. Gracias, Padre, porque haces maravillas en medio nuestro y logras efectos en la vida nuestra a través de las razones de tu palabra que despiertan en nosotros convicciones, Señor, y nos mueven a actuar consecuentes con una claridad que se va convirtiendo en una verdad que estimula la práctica, Señor, de esta disciplina espiritual que nos lleva a humillarnos en tu presencia para que tú nos exaltes cuando sea el tiempo. En tu misericordia, Señor, nos acogemos y nos disponemos a recrear nuestra visión de nosotros mismos, a reordenar los pasos de nuestra vida, a recrear también nuestros enfoques relacionales, a replantearnos tantas cosas, Señor, que nosotros necesitamos aprender a ver de manera válida, de manera clara y cristianamente bien definida. En el nombre de Jesucristo, entonces, coloco en tus manos la vida de cada uno de mis hermanos, en sus posibilidades, en sus limitaciones, en sus preocupaciones, en sus condiciones afectadas, en sus condiciones enormemente dañadas por la crianza social, cultural, por la crianza familiar desenfocada. En el nombre de Jesús el Señor. Amén, amén, amén. Hermanos, yo creo que hoy comenzamos a hacer el trabajo del desmonte, desmontar. Y va a ver usted cómo fluye la gracia de Dios. Va a ver, para la vida suya y para toda la iglesia y para su círculo social, ¿ya? Su ambiente en el que se mueve, cuánta gracia de Dios va a fluir a través de la vida suya en la medida en que usted se aplica la disciplina que lo conduzca a la humildad y a la mansedumbre. Hermanos míos, que Dios les bendiga a todos.